Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad. Hoy vamos a ver por última vez el tema concreto de la oración en Santa Faustina, para aprender a orar, las intenciones y las enseñanzas que Jesús iba haciendo en su alumna Faustina, y nosotros aprendiendo de Jesús y de Sor Faustina a orar y orar bien, y sobre todo cómo la Divina Misericordia tiene una especial vocación a la oración por los pecadores, y ese es el tema con el cual vamos a terminar hoy de ver el tema de la oración. La oración por los pecadores, por la conversión de los pecadores, la salvación de los pecadores. Vamos a leer y reflexionar en torno al numeral 1783. Recordemos que el diario de Santa Faustina tiene hasta el numeral, lo que tiene que ver con el diario propiamente, donde ella va relatando cada tanto en su diario espiritual, hasta el último numeral 1803. Hay más numerales que continúan alrededor de 1830. Sin embargo, ellos han sido escritos por el tema de la Eucaristía, no es que los escribió después. Son como una especie de diario paralelo que ella va haciendo anotaciones que tienen que ver con su relación con la Eucaristía. Así que el numeral 1783 está escrito pocas semanas antes de la muerte de Sor Faustina. ¿Y por qué es importante esto? Porque está en sus últimos días, y en los últimos días de un santo, a veces pongo el ejemplo como de la jubilación. Para sacar la jubilación de las personas toman en cuenta los últimos ingresos de los últimos años de vida laboral. De la misma manera, los últimos años, los últimos meses, los últimos días en la vida de un santo son como la expresión de la mayor sabiduría, cuando llega un fruto a su plena madurez para la eternidad, para la eternidad. Entonces Sor Faustina está en esos últimos momentos y nos va a escribir algo precioso sobre la oración. Repito, numeral 1783, escribe así Sor Faustina: al sumergirme en la oración y unirme a todas las misas que en ese momento se estaban celebrando en el mundo entero, rogué a Dios, a través de todas esas santas misas, la misericordia para el mundo y especialmente para los pobres pecadores que en ese momento estaban en agonía. Y en aquel momento dentro de mí recibí la respuesta de Dios, de que 1000 almas habían recibido la gracia a través de la oración que yo había elevado a Dios. No sabemos qué número de almas podemos salvar con nuestras oraciones y nuestro sacrificio. Por eso, oremos siempre por los pecadores. Reflexionemos en torno a este último numeral que vamos a leer sobre la oración, porque si hay algo que enseña el testimonio de Sor Faustina, si hay algo que la Divina Misericordia, esta devoción tan hermosa, nos da un énfasis especial en estos tiempos, es la oración por los pecadores. Bueno, y hay algo que repito siempre para comprender bien: todos somos pecadores, eso seguro, no hay nadie que no sea pecador. Todos tenemos que confesarnos, todos cada día tenemos que hacer examen de conciencia de nuestros pecados. Sin embargo, cuando en el diario de Santa Faustina se refiere a los pecadores, se refiere a aquellos que obstinadamente están apartados de Dios, voluntariamente. No les interesa Dios, se apartan, no les interesa el pecado, están como obstinados, endurecidos o acobardados, de algún modo no quieren vivir en la gracia de Dios. Y nosotros, los que queremos ser hijos de la Iglesia, somos pecadores, pero pecadores que nos arrepentimos, pecadores que tenemos que luchar contra el pecado. Entonces, esa es la distinción, y la Divina Misericordia se refiere especialmente, todos los pecadores, todos estamos en la bolsa de pecadores,
pero hay un énfasis especial en aquellos que, como el hijo pródigo, están apartados de la casa del Padre, como el hijo pródigo. Bueno, entonces, miremos cómo en este numeral Sor Faustina dice una palabra muy linda: al sumergirme en la oración. Sumergirme en oración. ¿Quién tiene cuando reza la sensación de sumergirse? Como nos sumergimos en la pileta, nos sumergimos en el río, cuando nos dejamos envolver. Sumergirse, ¿qué quiere decir? Cuerpo y alma. Uno cuando se mete en la pileta se mete cuerpo, alma, no hay un pelo que no quede bajo el agua. Sumergirse es eso, no es que uno está en un lugar de oración y ya por eso está rezando, en una posición de oración y ya está rezando. Sumergirse es meterse cuerpo y alma con todas nuestras capacidades, inteligencia, voluntad, nuestra sensibilidad, nuestro temperamento, todo lo que somos, todo lo que tenemos envuelto en Dios, todo. ¿No? Como cuando nos caemos al agua, nos tiramos a la pileta, todo. Sumergirnos en la oración. Hay una sensación de totalidad. Y para eso, Sor Faustina, a lo largo de su testimonio, nos enseña por medio del silencio el mejor modo de empezar a inmiscuirnos, sumergirnos, hundirnos en Dios, entrar en la atmósfera divina. Por eso que es importante la Iglesia como lugar de silencio que genere un ámbito de inmersión en Dios, hundirnos en Él. Hay, repito, una palabra de totalidad. Qué lindo esto que Sor Faustina lo pone de un modo tan vívido: sumergirme en Dios. Quedo totalmente absorto. Y no quiere decir una situación de estado místico, ni levitación, ni fenómenos extraordinarios. Es simplemente aquel que se tira la pileta en Dios, el que se mete totalmente, decididamente en el ámbito sagrado. Y allí la sensación de inmersión en Dios tiene que ver con un abrazo de Dios, como el hijo o la hija que se deja abrazar por su padre. Una sensación de reconciliación, una sensación de comunión, de unión con Dios, con el Padre. Eso es lo importante, y Sor Faustina lo dice así: sumergirme en oración y unirme. Esto es muy importante, la inmersión y la unión. Inmersión y unión. Porque la oración cristiana no es una especie de esparcir mi espíritu o de desentenderme de toda mi vida y meterme en una especie de vacío y de nada, porque la oración supone una comunión, una unión. En definitiva, es una compañía. La oración es entrar en compañía, en comunión, en unión, unirme. La oración cristiana es tan diferente a todas estas prácticas orientalistas que quieren meternos en mindfulness, yoga, el reiki o tantas otras prácticas de la nueva era, que generan una despersonalización bajo una especie de supuesta oración que no es oración, sino disolver nuestro espíritu en la energía cósmica, una despersonalización que nos quiere sacar de esta tierra, porque lo único que vale es el espíritu, ¿no? Tiene una visión dualista: alma buena, cuerpo malo. El cristianismo no es así. Entonces es una especie de perderme en la energía cósmica a la que ellos llaman Dios o divinidad. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Por eso es que estas prácticas orientales, que suponen una antropología, una especie del hombre, una noción del hombre errada, equivocada, que desconoce todo lo que ha traído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jesucristo. Y son además estos caminos orientales unas espiritualidades que llevan a distintas divinidades que, como dice San Pablo, los dioses de los paganos son demonios. Por lo tanto, mucho cuidado con estas prácticas orientalistas que
con la apariencia de oración, de silencio, te generan un espíritu que por ahí genera algún beneficio emocional, emotivo, temperamental, de silencio, pero no llega a ponerte en comunión real con Dios, a unirme a Dios, que es una comunión por la gracia, por la gracia. Es tan distinto, por eso, queridos hermanos, en el tiempo de hacer oraciones, y quiero que quede este mensaje claro, que la oración cristiana no tiene nada, absolutamente nada que ver con estas prácticas que hoy están muchas veces de moda, en una sociedad tan estresada, tan desesperada, que corre por cuestiones humanas de esta tierra, de este mundo, dinero, placer, poder, miedo, entretenimiento. Y bueno, entonces tanto estrés, tanta desesperación por estas metas que nos genera este mundo. Este mismo mundo nos da falsas soluciones como estas prácticas orientales, que nos sacan del cristianismo, tarde o temprano nos sacan de Dios. Bueno, esa es la oración de inmersión en Dios, sumergirnos y unirnos a Dios, como nos enseña el ejemplo de Sor Faustina. Hay una unidad con Dios, con la Trinidad. Hay una comunión con los hermanos, en primer lugar, una comunión de los santos, con los que están ya en la eternidad, una comunión con los que están purgando y una comunión con todos los fieles del mundo entero. Es realmente un involucrarse en familia. Eso significa la oración. Por eso Sor Faustina en la oración siente esa necesidad de suplicar por aquellos hermanos, por aquellos que están apartados de Dios. Miren cómo la oración cristiana es una unión con Dios que nos hace ver la primera necesidad del ser humano, que es los que están apartados de la gracia de Dios, por los pecadores. Por eso Sor Faustina, con este numeral, nos vuelve a hacer acordar que la primera necesidad del ser humano es la necesidad de la gracia de Dios. La primera pobreza, la primera enfermedad, la primera tristeza es estar lejos de Dios, es el pecado. No hay pobreza, no hay enfermedad, no hay soledad, no hay tristeza más grave que la del pecado. Grabemos bien eso en el corazón, como nos lo muestra Sor Faustina. Unida a Dios, se da cuenta del principal mal del ser humano, el pecado, y quiere remediarlo, como toda santa, como todo buen cristiano. Al ver a Dios, vemos la carencia de los hermanos y nos arde la necesidad de ayudar, de querer el bien a los demás, que no consiste en ladrillos ecológicos, que no consiste en soluciones sociopolíticas, que no consiste en meras yapas o esas soluciones transitorias según en este mundo, sino en ayudar a los demás a salir del pecado, en pedirle a Dios la gracia y la conversión, sobre todo los más necesitados, que son los agonizantes. Esa es la vocación de la Divina Misericordia, especial para estos tiempos. Una súplica por los agonizantes, y sobre todo los pecadores, los que están apartados de Dios, que están en agonía. Son como aquellos hijos pródigos que están en ese hundimiento lejos del Padre y que pueden en un acto de la voluntad volver como el hijo pródigo, o en un acto de la voluntad quedarse duros en el pecado y no contar con la bondad del Padre. Por eso la Divina Misericordia nos pide orar mucho por ellos. Y Jesús le hace ver a Sor Faustina que toda esa unión que ella hace por medio de la Santa Misa, porque la Santa Misa es la Eucaristía, aquello con lo cual podemos rescatar a las almas. Mire cómo el Señor nos hace, por su gracia, corredentores. Primero la Virgen, la primera corredentora, nos hace partícipes de la gracia de la salvación, uniendo todos nuestros sufrimientos, oraciones en el altar de la Eucaristía. Jesús le muestra miles de almas, miles de personas que se han salvado por esa oración que hizo Sor Faustina. Miles de personas, miles de pecadores apartados de Dios, que en el momento de la agonía, entre desesperar de la bondad de Dios y confiar en la bondad de Dios, confiaron en la bondad de Dios por ese empujoncito de la gracia que Sor Faustina consiguió del cielo por su oración y su sacrificio. Y Jesús se lo mostró. ¿Para qué? Para mostrártelo a ti también.
Jesús se lo mostró en este numeral 1783 para que nosotros tengamos conciencia de todo el bien que podemos hacer, que es invisible a la vista natural, pero real, pero real. Por eso la Divina Misericordia es una devoción de tanta esperanza, invisible pero real. Por eso algún día tal vez todas estas personas, y sobre todo los que están apartados de Dios, nuestra oración y nuestro sacrificio podrán hacer que ellos se salven y algún día ellos nos reciban a nosotros en el cielo. Bueno, Jesús le hace conocer los frutos de una oración unida al sacrificio, porque Sor Faustina estaba en medio de su sacrificio por su oración y su tuberculosis. Se estaba muriendo, no podía casi respirar. Cuando tosía sangre. Sus pañuelos estaban llenos de sangre. Pocas eran las hermanas que podían visitarla. Entre las que querían y las que realmente le hacían algún bien a Sor Faustina. Estaba sola, sufriendo la angustia de una prueba espiritual, de su cruz de salud y la incomprensión de las hermanas. Tenían unas terribles cruces físicas y espirituales, y ofrecida eso a su unión por la oración, lograba esa salvación. Por eso, hermanos, todo lo que nos toque vivir podemos unirlo a Cristo en la Santa Misa, en la Eucaristía, así sea presencialmente. Justamente, si podemos presencialmente, ese es el momento, porque si podemos es que Dios lo quiere, pero podemos unirnos a las misas de todo el mundo, podemos unirnos de corazón y espiritualmente a la Eucaristía y ofrecer los sacrificios de cada día, los dolores, las incomprensiones, lo que sufrimos de los demás, los actos de paciencia, las obras de misericordia, todo lo que nos requiera tremendo dolor, unirlo a Jesús y pedirlo por los pecadores. Y como Sor Faustina nos muestra acá, trae una enorme cantidad de personas que en el último momento confían en la bondad de Dios y no desesperan de la bondad de Dios. En definitiva, son los dos caminos que tomaremos también nosotros: confiar en la bondad de Dios o desesperar de la bondad de Dios. Empecemos nosotros ayudando a los demás y tendremos la gracia nosotros en el momento de nuestra propia y personal agonía, la gracia para optar el camino que nos llevará a la eternidad. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Post